Bueno, Chava Chalón, amados hermanos, bendiciones para todos. De verdad es un honor, un placer, un gozo enorme reencontrarnos de nuevo, a pesar de todas las circunstancias, ¿verdad? Y bueno, en todos estos procesos el Señor siempre eh, se manifiesta, ¿no? Y el asunto es que uno, delante de esa manifestación, tiene que estar siempre pendiente, alerta, porque llega, se revela y por el instrumento o los instrumentos que Él desea. Y si uno no está percibido, sus oídos y su visión espiritual de alguna manera está obstruida, entonces se pierde la bendición de ese momento, que es que no es única, no van a venir otras, pero esa se perdió y no se va a reemplazar por otra en otra oportunidad. Le doy muchas gracias al Señor porque, bueno, en todo este tiempo nos ha venido animando. Y hablo en plural porque sé que no solamente mi caso particular soy el afectado, sino que el entorno familiar íntimo, que es mi familia, y ustedes por extensión, de alguna manera también están involucrados. Y sentir ese apoyo, esa compenetración, es uno de los factores más importantes que a uno lo alienta para seguir adelante. Y esto pudiera ser trillado, pero es una verdad contundente y que a veces no se percibe, no se vive cuando uno está viviendo procesos normales, en el cual damos por hecho muchas cosas y, y eso también hay que sopesarlo porque vemos las cosas como si fueran automáticas y la verdad que hay dos cosas importantísimas. Primero, la vida es muy frágil, como vida literal. Somos muy frágiles como seres humanos, más de lo que uno cree. Esa es una. Y la otra es esta, el tiempo. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes sin que usted me la conteste, sino que la mediten. ¿Cuántos de ustedes ven lejano el tiempo a los que están más adultos, que ya son padres de familia y eso, por poner la distancia corta, el tiempo de bachillerato con sus compañeros? ¿Cuántos ven los tiempos de escuela? El vecindario donde vivieron, donde crecieron. Y eso pareciera que fuera ayer y que ustedes y nosotros no nos damos cuenta cuándo pasó el tiempo, sobre todo en estos últimos años, y este es un fenómeno que incluso como fenómeno pudiera ser analizado, pero también es una verdad bíblica. ¿Cuánto tiempo hace de la pandemia? Todos posiblemente tenemos la percepción de que la pandemia pasó el año pasado. ¿Y saben cuánto tiempo hace? 5 años. Hace 3 años que culminó y 5 años de desarrollo. O sea, y eso pareciera que fuera ayer, como dice, no sé si una canción. Entonces, eso nos hace analizar muchas cosas, amados hermanos, que las uno a la reflexión, a las verdades que el Padre nos dijo esta mañana con la parashá y también con la reflexión del pastor, de nuestro pastor Nahum, que es que, y yo tengo mis impresiones que yo no sé si ustedes las comparten, porque cuando hablamos, por ejemplo, de los tiempos y de los tiempos proféticos, todo el mundo, por decirlo de una forma genérica, todos los que están aquí, todos los que me están escuchando, me van a escuchar, están seguros de la verdad y en quién han creído.
Eso yo no tengo ninguna duda de eso, porque muchos incluso han perseverado a pesar del tiempo y han venido consecuentemente desde hace años, no solamente con las raíces hebreas de la fe, sino hace tiempo persistiendo, buscando esa verdad. Y que si no hubiese esa convicción, hace rato estuviesen alejados de esto. Pero el problema no es ese. El problema es el sentido como estamos viviendo el tiempo, que para mi entender sí tiene que ver con esa condición de entrega. Amados, estamos viviendo un tiempo de emergencia, un tiempo de urgencia, y allí, para mi entender, es donde está el problema, que muchos no nos hemos apercibido de eso, por cualquier razón. Es como cuando uno va en un crucero donde hay una programación y claro, hay un plan de vuelo, no sería porque no está, sino una ruta que ya predefinida con todas las actividades que tiene ese crucero, pero también hay unas normas, hay unas reglas porque hay unos riesgos a los cuales están sometidos porque van a estar en alta mar y ya hay unas reglas, unas normas que es necesaria divulgarlas para que todo el mundo esté preparado en caso de, y ese es el punto. Aquí están los salvavidas, los chalecos, aquí están los botes, estas son las puertas de emergencia, etcétera, etcétera. No sé mucho el cuento porque ni siquiera he montado un crucero. Anhelo hacerlo, pero bueno, vamos a ver. Cuando mucho en una lanchita esas que en el lago Maracaibo por cuestiones de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de nosotros estamos con la primera parte. Sí, sabemos que hay los riesgos, pero estamos viviendo la vida dándole incluso gracias al Señor por lo que nos ha dado y eso no está malo, porque yo creo que la plataforma en todo caso es el agradecimiento. Pero sucede que una vez el capitán se levantó y dijo, mira, esto estamos en emergencia. Y en ese momento es cuando todos los que están allí, los pasajeros, ven como prioritario las medidas de emergencia, dónde están los salvavidas, dónde están los botes, dónde está esto, dónde están las puertas de emergencia, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo, dónde está el librito de en qué idioma están, etcétera. Y ese es el tiempo en que proféticamente estamos viviendo. No sé si me estoy explicando. Y yo creo que ahí es donde está el problema. Mire, yo le digo, lo digo por experiencia porque el Señor me ha otorgado la responsabilidad de hacer todos estos estudios, de los cuales ya estábamos en la recta final de, de los profetas en el marco de esta serie maravillosa que el Señor nos ha dado alternativamente cada miércoles y que vemos en común algo que asomaba también al Moreda Tiel esta mañana, que desgraciadamente la voz de los profetas se ha malinterpretado por una razón o por otra que no voy a discutir en esta tarde, y es que los profetas dicen, bueno, los profetas son adivinos, son los que adivinan el futuro y punto. Ahí los meten todo en ese saco y no hay nada más lejos de la verdad. Porque cuando uno hace los estudios, y yo soy honesto, yo no es que soy estudioso profundo de los profetas, yo estoy aprendiendo con ustedes, solo que por la responsabilidad que me toca, eh, estoy en la obligación de estudiar, de revisar, para que ustedes tengan un material idóneo que les pueda servir o que nos pueda servir. Pero yo lo que veo son hombres que fueron, en primer lugar, receptores del Eterno para anunciar una palabra que tiene que ver con el futuro, obviamente, pero que en la mayoría de los casos era para que corrigieran el camino, era una voz de alerta para que consiguieran
hacer techuvá, hacer el retorno, pedir perdón y evitar esa justicia celestial de la cual ellos mismos eran voceros. Pero hay una cosa importante que debemos también añadir a eso, que nunca los profetas, escúchelo bien, nunca los profetas dejaron de hablar de esperanza, de optimismo, de un futuro mejor. Nunca, nunca ninguno de los profetas en los tiempos que les tocó vivir, y se lo digo con convicción porque he revisado todos los profetas, incluso en la visión de Juan, que yo creo que el libro de Revelaciones o Apocalipsis es el receptor o la exposición máxima de todo ese acumulado profético que nació en nuestro orden con el profeta Obadia o Díaz, y que recién vamos a terminar porque nos faltan 2 libros solamente. Nunca dejaron de hablar de esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza está relacionada con las promesas del Eterno, y lo que Él promete lo va a cumplir. No podemos dejar de hablar de esperanza porque estamos negando de alguna manera, directa o indirectamente, de la fidelidad del Padre. Pero tampoco podemos dejar de hablar de la justicia y de la necesidad que tenemos de obedecer al Padre. Entonces, es cuestión, amados hermanos, de revisarnos un poco, de ver y de sincerarnos con el Señor, de ver con qué actitud yo estoy viendo todas estas cosas. Mire, en el caso particular de esta serie que forman, tiene una introducción para más o menos entrar en contexto y que eh, guarda un tiempo de más o menos 60 minutos cada uno. Es un resumen que solamente es como un abrir de boca para que después nosotros podamos profundizar el libro con una guía, con de alguna manera, una luz que nos va a ayudar porque ya tenemos un contexto general. En un tiempo, porque ese es uno de los otros problemas, que el tiempo de nosotros es tan corto, mientras el tiempo del plan del Señor es tan extenso, que a veces nos es difícil acoplarnos con los dos. Pero entonces ahí está la trascendencia que la nombró el pastor hace ratito. Necesitaba trascender incluso después de la muerte, como lo acabamos de leer con Segunda de Kefa. Entonces la invitación es, amados hermanos, en que estemos conscientes de que estamos viviendo un tiempo de emergencia, de urgencia. Yo sé que la mayoría de nosotros, no sé si por cultura o por lo que sea, no somos muy asiduos a las lecturas, y ahora pareciera que fuera una tarea imposible porque los libros, literalmente hablando, pasaron a un segundo plano delante de la tecnología. Estamos hablando de los teléfonos, de todas estas cosas que tienen de todo, y que bueno, de alguna manera también hay una cultura de cosas, hay una palabra en inglés que no recuerdo, rápidas, y queremos resultados rápidos. Ajá, Quick, ok, todo es Quick Express. Entonces, y eso no, mire, yo he aprendido tantas cosas en este último proceso, que de paso les informo, y disculpen que le robo unos minutos a Dar, discúlpenme a Dar, pero ya un momentico, ya vamos a empezar. Es que el Señor trata a uno y uno tiene que saber leer las cosas. Y en esta última fase, ahí yo soy muy paciente, si no que lo diga mi esposa, lo certifica. Sin embargo, el Señor quiere como que eh, la paciencia, porque es que la paciencia tiene que ver con la confianza. Y de repente si hay algo que no está bien asentado en mí, bueno, el Señor me está pasando por ese filtro al cual yo no reniego, que es muchas veces doloroso, pero
yo estoy convencido de que estoy en manos del Señor. O sea, y eso da tranquilidad. En esta semana pasada, por indicaciones del doctor, me dice, vamos a hacer una prueba. Te vas a quitar la sonda por un día. Y yo tenía mis recelos por los niveles de PCA que están todavía altos. Y quizás el médico era más optimista que yo. Y eso fue una de las cosas que me impactó. Pues dice, ¿cómo es posible que yo, siendo un hijo del Eterno, y no niego su fe, su creencia, porque bueno, yo no, cada quien tiene que rendirle cuentas al Eterno y cada quien tiene su posición, su relación con él. Yo no me voy a meter con eso. Y ¿cómo va a ser posible que el doctor esté confiando más en eso que yo? Bueno, con todos mis temores, yo me quité la sonda y, y todavía la orina estaba obstruida. Y decía, bueno, porque no he pasado, no he consumido mucho líquido, porque también tenía temor de consumir más líquido porque la cuestión se agravaba más. Y pasó el resto del día, llegó el mediodía y empecé a orinar, porque antes de este proceso yo nunca dejé de orinar. Y disculpe que hable de estos términos, pero es porque tengo que decirlo. Este, y yo decía, bueno, pero es que cuando yo empecé con todo esto, yo estaba mejor en ese sentido, porque yo iba al baño y orinaba normal, por lo menos lo que yo pensaba que era normal. Y eso no estaba pasando. Bueno, yo tenía pensado que la prueba iba a culminar al otro día pasando 24 horas. Cuando eran las 7 de la noche, me dice, yo no aguanto. Llamé yo no sé cómo decirlo, al super Matitiahu, de 800 Matitiahu. Y yo no sé que él llegó primero que cuando yo corté la llamada, ya Matitiahu estaba ahí. Claro, estoy exagerando, ¿no? Entonces, no, me colocaron otra vez la sonda. Hay un proceso también de paciencia, de ver las cosas. El médico me aconsejó algunos elementos que yo después los voy a compartir con ustedes porque estas son cosas que no solamente son para mí. Porque déjenme decir una cosa, amados. La mayoría de nosotros estamos viviendo una vida en términos generales de mucha comodidad. Y eso no es que sea malo. Porque si dentro de esa comunidad, entre comillas, porque depende también cómo uno lo ve, como uno lo vea, yo no le estoy agradeciendo al Padre en ese proceso, podemos decirle que estamos cometiendo un grave error, porque hay etapas en la vida de cada quien en el cual es pertinente tener una relación con el Eterno que la base es el agradecimiento, como le decía. Tengo mi hígado, tengo mi riñón, tengo mi vejiga, tengo mis dos piernas, tengo mi conciencia, tengo todo. Mi comida nunca falta, mal que bien. Si no tengo carro, tengo el dinero para tomar el transporte público, un taxi o llamar a un amigo, etcétera. Tengo todo. Pero claro, nos vivimos quejando. Mire, y esa estabilidad está así, de que se derrumbe no de un día para otro, de un segundo para otro. Y por eso esas oraciones que nosotros hacemos, de agradecimiento, pero también de protección del Señor, eso no es en vano. Y las cosas que estamos viviendo, quizás muchas de ellas, si no todas, son respuestas a cada una de las plegarias cuando las decimos con fe, con convicción. Porque es probable que nosotros salgamos de acá y por estar distraídos, quizás en el teléfono con otra cosa, demos un paso en falso, nos caigamos, viene un carro y nos atropella, y en segundos estamos en una clínica, en un hospital, el Señor nos protege de todo eso. Y cambió todo el panorama, de un segundo para otro. Entonces, oye, tenemos que revisar tantas cosas dentro de ese tiempo que el Padre nos ha permitido, porque por la marca mínima,
tenemos que ser agradecidos por la marca mínima, pero de ahí para adelante hay muchas cosas, hay muchas cosas. Bueno, y hablando de tiempo, el tiempo pasa volando, como le decía el eslogan de Viasa hace algunos años. No me digan que se me cayó la cédula, por favor. No sé cuánto recuerda de aquí la cuña de Viasa, el tiempo pasa volando. Y, y llegamos a dar, ¿por qué se los digo? Porque es el 12º mes. O sea, ya nos vamos a dar el feliz año nosotros. Una cosa loca, ¿no? Para el mundo. Estamos entrando en el último mes del año, que en este caso es el mes de Adar, en Adar pelado, porque allá Adar, no es Adar 1 o Adar 2, porque no es bisiesto. Y, y esta condición de ser último mes le da una particular determinación o conceptualización que tiene que ver con una finalización y un comienzo, porque esto es cíclico. Bueno, comenzó una etapa, pero enseguida viene la otra. Pácata. Y ya lo que pasó, pasó. ¿Ok? Por eso tiene esa connotación. Entonces, dentro de todo este conjunto de elementos que hemos estado hablando por parte del Señor, es importante no, ¿cómo se llama? No descuidar los tiempos proféticos y las cosas que están sucediendo en el mundo. Hay puntos focales que son determinantes y que nosotros tenemos que estar pendientes de esos puntos focales. Y ya dentro en este escenario, en esta tribuna, como usted quiere llamarlo, nosotros de alguna manera lo hemos anunciado a modo de advertencia, por lo menos no asegurando muchas de las cosas que decimos, porque la, la palabra a veces no es que está tan definida con nombre y apellido, con fechas, etcétera, pero sí con una línea central, con un contexto general que sí estamos en capacidad de entender. Entonces, hay el movimiento de lo que llaman una geopolítica mundial, que es importante conocer, los que de alguna manera tienen poder de decisión y protagonizan, porque una decisión de esa puede mover el rumbo de la bolsa de valores en un minuto, para darles una evidencia muy, ¿cómo es? Muy fuerte del poder que tienen. Una opinión de cualquiera de estos personajes, una sola opinión, cambia en ese momento la valorización del mercado. Y ellos lo saben. Ahora, de allí hacia arriba, usted se puede imaginar cuáles son las cosas a las cuales estamos sometidas por cambios de decisiones de estos hombres que manejan instituciones poderosas, que manejan gobiernos poderosos, que manejan alianzas poderosas de un bando o del otro, y que nosotros tenemos que estar apercibidos y conectarlos con la palabra, porque eso es importante, que es lo más importante que tenemos. Entonces tenemos Israel. ¿Qué está sucediendo en Israel? Tenemos Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo en los Estados Unidos? Tenemos Rusia. ¿Qué está sucediendo en Rusia? Tenemos China. ¿Qué está sucediendo en China? Tenemos el viejo continente llamado Europa o Eurasia. ¿Qué está sucediendo allí? Y tenemos otros gobiernos que están gravitando alrededor de todas estas cosas para ver cómo se van manejando esto. Y Venezuela no es que sea una superpotencia, pero Venezuela tiene algo que es crítico para todo este movimiento, que es la energía. Y eso es determinante para ver o para percibir algún impacto directo, porque hay naciones que no van a recibir impactos directos en las primeras de cambio. Pero yo sí estoy seguro que por esa condición geopolítica o geoestratégica que les acabo de decir, nosotros vamos a recibir, sea lo que sea,
del bando que vengan las decisiones, etcétera, el impacto de primera línea. Y eso a nosotros no nos hace ausente, porque resulta que usted y yo vivimos en el país, perdón, en el estado que tiene por ahora, sacando la faja petrolífera del Orinoco, más petróleo. Ahora, ahí está el punto de que cuando venga entonces el capitán de la nave y dice, bueno, aquí estamos en problemas, aquí está el salvavidas, ¿para dónde vamos a coger? Acabamos de decir por parte del Padre a través del segundo de Kefas, tenemos la palabra profética más segura, pero si nosotros hemos eh, de alguna manera dejado para otro momento el estudio de esas profecías porque no me da tiempo, etcétera, es interesante, pero tengo que hacer otra cosa, entonces vamos a estar en serios problemas. Entonces, a veces a mí me cuesta hablar en estos términos porque pareciera que uno está como metiendo miedo y la verdad que yo me siento un poco cómodo con eso, pero tenemos que decirlo, porque peor es que siendo un mensaje del Señor, yo por esa condición de que no me gusta decirlo, no lo diga. Entonces es peor la cosa. De paso, amados, ya la serie de los profetas va a estar, solamente faltan 2 entregas, ya está terminando. Yo tengo algunas ideas de cuál va a ser la próxima serie, eh, porque esto ha sucedido de que simplemente el Señor me pone una inquietud y yo la plasmo, lo converso con el resto de los líderes y le damos. Pero necesito que todos nos apoyemos en oración, igual que en el caso del Moreda Tiel, que también tiene responsabilidad compartida conmigo los miércoles, para que el Señor nos diga cuál es la dirección temática de esa serie. ¿Okay? En oración para que el Señor nos refuerce. Y bueno, con todo, y que bueno, que la salud, a veces no vengo, pero allá está ¿cómo se llama? De la silla, el banco, el taburete ese que te vaya, la poltrona, no sé. Y está la técnico Ruth, que es la que me ayuda con la transmisión desde casa y bueno, podemos salvar esto. Sí, gracias al Señor. Pero que no se deje de dar. Esta semana, el miércoles, se suspendió porque por la misma condición de malestar que tenía por ese proceso que estaba pasando. El jueves no era que me sentía del todo bien y tal, pero ya pude dormir la cosa. De hecho, el viernes cuando fui a la consulta, yo me sentí peor que el jueves y que el miércoles. Y fui haciendo un esfuerzo tremendo. Pero ya hoy estoy bien. Ya hoy estoy bien. Bueno, son las 6 de la tarde. Así que tenemos que sacarle muy provecho, buen provecho al tiempo. Letra Lamed, el tribu Naftali y sentido humor. Y creo que no hay mejor forma de hacer este cierre y esta apertura, porque no es un cierre, simplemente es una etapa final para aperturar, que a través de la alegría, del gozo, del humor, y vamos a detallar algunas cosas bien interesantes en esto. Adar, como ya había sido anunciado esta mañana, comienza el viernes con la puesta del sol, viernes 28 de febrero en el calendario secular, por lo tanto lo tenemos en Shabbat. ¿Okay? Sí. Con la puesta del sol tenemos Adar, último mes en el calendario hebreo, así que tenemos en puertas un happy birthday to you, iba a decir yo, pero eso no es. El, un abrazo de feliz año, un charato va, siendo el último mes del calendario hebreo. Les recordamos que cuando el año es simbolismal o bisiesto, como pasó el año pasado, el mes se repite y es llamado Adar 2, porque el último mes de Adar se desplaza y se intersecta Adar 1, que en ese caso es el adicional. Y Adar 2 es por decir, el mes que es. Eh, esta fecha o este mes tiene una marca muy especial dentro de muchas, que es Purim.
Así que no podemos dejar de hablar de Adar sin hablar de Purim. Y ya estamos haciendo preparaciones, ya ustedes ven parte de la decoración. Yo creo que las personas de la decoración querían hacer esto como una sorpresa, pero es muy difícil porque una sorpresa sería que tengamos otro local y venir aquí a abrir las puertas ese día de sorpresa, pero tenemos que convivir con eso, ¿no? Entonces, el 14 de Adar, que es el jueves 13 de marzo, con la puesta del sol, hasta el viernes 14, es todo ese día que comienza el jueves y termina o concluye el viernes 14, ¿ok? Es esa festividad de Purim, de Purim. Así es. Eh, Mire, cuando comienza a dar, uno ya comienza a saborear una festividad, un tiempo de festividad, porque claro, ya se huele que viene Pesa y Pesa es el motor que arranca todo otra vez. Entonces eso tiene un elemento bien importante. El ceder lo vamos a hacer el jueves, cuando inicia el primer día, jueves, porque si lo hacemos el viernes en la noche ya no estamos en Purim. El jueves 13 a las 7 de la noche, Moré, ¿verdad? Coloqué allí. Porque claro, como un día secular de trabajo, quizás poner un poquito más temprano a lo mejor es un poquito complicado, pero de todas maneras hay que estar bien puntuales, como siempre le hemos dicho. Y hay una parte importante que también es tradición para nosotros, es el ayuno de Esther, que se hace antes de la festividad o antes de la celebración, lo vamos a hacer desde el miércoles 12 hasta el mediodía del jueves 13, es decir, es un medio ayuno con todas las connotaciones que tiene ese día, ¿ok? Siempre hay un programa, hay una transmisión, lo hacemos en vivo, a pesar de que son días de trabajo, acá siempre hay una buena recepción y este año no va a ser diferente. Así que vamos a participar todos en ese ayuno de Esther que está en esa fecha. Entonces, anoten porque eso el tiempo va a pasar rapidito y ya estamos montados en eso. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Todo bien, ¿verdad? Oye, esto sí está bueno. Una se cierra y otra se abre. Obviamente estamos hablando de una puerta que se cierra en Adar, pero cuando se cierra esta puerta de Adar, se abre otra puerta que se llama Aviv, ¿sí? Y a veces nos da tiempo para la nostalgia, si no nos ponemos los patines, como dicen por allí, y nos quedamos anclados en el pasado, nos viene esta puerta que se abre y Aviv con toda su carga profética, que es un mes extraordinario, podemos, podemos pasar por alto muchas cosas. Adar se cierra, Adar cierra un año en triunfo, en el cual ese triunfo no está ajeno a las dificultades. Ponga atención a esto, porque a veces asociamos la festividad, la alegría, el júbilo, cuando las cosas estén bien, y eso es perfectamente factible. Pero el fruto de este triunfo, de este júbilo de Adar, ya ustedes lo saben, y por eso Purim destaca en esa fecha, porque es el resultado de un proceso que nosotros lo vemos como una historia bella porque siempre los niños nos hacen alegrar y todo el programa, pero vivir ese tiempo no fue fácil. Nosotros tenemos, como decimos, el final de la película, y como tenemos el final de la película que termina en salvación, termina en triunfo, y en la cristalización de las promesas, todo es alegría. Pero nunca debemos olvidar que eso es el resultado de un proceso. Y así es nuestra vida. Creo que estamos obligados a ver a través de los ojos de la fe el resultado de un proceso y no quedarnos anclados en el proceso. Repito, estamos obligados a ver el final de la cristalización de las promesas del Eterno en su vida y no quedarnos anclados
en el proceso que lo llevó a eso. Mire, yo en estos días he visto muchos testimonios, he escuchado muchos testimonios de gente que ha pasado por momentos difíciles y todos concluyen en un solo factor y es precisamente en eso, en el poder de decisión de decir, yo no puedo cambiar esto, pero yo sí puedo cambiar la forma como lo percibo. Yo sí puedo cambiar mi actitud, porque si hay una persona como lo hay muchos lamentablemente, entre comillas también, que por un accidente le amputaron las dos piernas, y cómo va en la mente normal, en dentro de una normalidad que uno tiene, eso es una tragedia para él. Y uno dice, ¿cómo se va a recuperar una persona? Pues se recuperan y ven en medio de esa tragedia el propósito por el cual fueron llamados. Y eso es una cosa loca, absurda. Y ven ese cierre en triunfo sin descuidar los procesos. Aviv es la puerta que se abre y se abre un año en triunfo también. Pero vaya, eso lo tenemos mucho más que claro, porque el pueblo venía de 400 años de esclavitud, hombres y mujeres murieron, generaciones nunca conocieron, estuvieron allí y nunca conocieron la libertad en ese sentido, y que pasaron lo que pasaron. Ahora, hay una cosa bien curiosa porque en todas estas fechas, tanto en Purim como Pesach, decía yo que hay que marcar los procesos, y dentro de ello, una cosa bien curiosa porque ambos comienzan, y yo creo que no es por casualidad, con la primera letra del Aleph Bet, que es la letra Aleph, que pareciera indicar que es el comienzo de un proceso al cual estamos llamados a transitar para conseguir los resultados. Y a veces nos enfocamos precisamente en ese resultado final y no nos damos cuenta de que para llegar a ese resultado final hay que vivir los procesos. Y yo creo que esa es parte de una buena enseñanza que nosotros tenemos que ver. Y cuando nos sucede algo, hermanos, que no estaban en sus planes, y allí puede entrar cualquier cosa, y usted ha sido obediente al Señor, hay algo que está llamando la atención, o el Señor está llamando su atención, precisamente para que revisemos esas cosas, teniendo conciencia incluso hasta de la muerte, porque lo acabamos de leer en segundo de Kefas. Hay una verdad tan grande que trasciende, repito, la misma muerte. Y Kefas lo decía, bueno, yo me voy a morir, porque incluso yo siento la voz del Padre que ya me había avisado. Pero yo quiero asegurarme de que ustedes sigan con esto. Tener esa visión de amplitud, esa convicción de grandeza, que no tiene nada que ver con la grandeza del ser humano llena de mezquindades y de egoísmo. Adar se escribe así, de esa manera, palabra que probablemente deriva del caldeo asociado con el fuego. Y ustedes saben que hay tres condiciones importantes que tiene el fuego dentro de ese proceso que acabamos de hablar, que es consumir, purificar y probar. El fuego consume y en ese consumir transforma esa materia, pero también purifica, porque el mismo fuego elimina las impurezas, estoy hablando en términos generales, y hace revelar el valor que tiene aquello que soporta el fuego. Y también prueba, nos prueba. Fíjense lo que dice Ibrim, por ejemplo,
en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Porque si continuamos pecando, hablando de consumir, y el pecado consume, la continuidad del pecado, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Porque cuando nosotros hacemos uso de un pecado reiterado, nos convertimos en adversarios del Señor y estamos expuestos a esa condición de juicio. Y también existe otra palabra asociada a la purificación en Badi, por supuesto, al fuego. Todo lo que resiste el fuego lo haréis pasar por fuego y será puro. Sin embargo, habrá de ser purificado con las aguas para la impureza. Y todo lo que no resista el fuego lo harás pasar por el agua, pero tienes que ser purificado. Y lo vemos en el ejercicio sacerdotal del Mishkan, en el cual antes de entrar al lugar santo estaba la base, la pila, la condición del envase de aguas para que las personas se purificaban antes de entrar a la presencia del Señor. Y el fuego también prueba. Dice Primera de Kefas, capítulo 1, versículos 6 al 7. Ahora, ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos. Esta palabra me gusta porque nos da optimismo. A veces uno cree que se le está cayendo el cielo encima y que todo se acabó, sobre todo cuando está en la camilla de un hospital con un dolor, una puntada asiática, una cosa rara, y que nadie da por eso. Bueno, esto es una cosa, es un poco de aflicción. Estás por ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra en revelación de Josué el Mesías. Amén. Una palabra bien, bien tremenda que quizás cobre vida cuando precisamente la vivimos, la vivimos. Pero ahí está, ahí está. Purín es una prueba de fuego. La salvación es una prueba de fuego. Todos nosotros estamos siendo probados. A veces uno dice, bueno, pero es que yo no tengo, yo he pasado por muchas pruebas que son más duras del hermano o de la hermana. Es que tú tienes, el Señor te está dando un peso mayor porque tú puedes resistir más. Pero a lo mejor el hermano o la hermana no le puedo dar mayor peso porque no va a resistir, porque el Señor también lo dice en su palabra. Y cada quien tiene propósitos diferentes en la vida. Y eso hay que saberlo. El día 14 del mes de Adar celebramos Purim, que traduce suertes, y ya estaremos hablando en su momento de esta festividad, con motivo de la liberación y salvación de Adonai, que Adonai obró a favor de su pueblo, de manos de sus enemigos persas, los cuales procuraban su exterminio bajo el reinado del rey Ahasverosh, alrededor del 450 antes de la era común. Y en esta oportunidad el Eterno usó a la joven reina Esther, Adasa, y a su tío Mordejai para salvar a nuestro pueblo. Y siempre ha habido instrumentos en cualquier tiempo, en cualquier tiempo, en cualquier generación, instrumentos del Eterno, muchas veces llamado un remanente del Padre que se reservó para que hiciera cumpliera este propósito. Esther 4, 13 al 14 dice, y Mordejai mandó que respondieran a Esther, no creas dentro de tu alma
que has de escapar de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque como ya lo sabemos, la vida del judío del pueblo hebreo estaba siendo amenazada, literalmente. Dice el verso 14, por cuanto si en este momento callas, socorro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe, y esta pregunta es interesantísima, y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. El propósito. Quién sabe, quizás el viejito le decía, ahora sí le consigo sentido de que tú fuiste seleccionada, te puso los ojos el rey y ahora eres la reina. Porque antes, cuando comenzó ese proceso, no tenían elementos como para saber eso. Entonces, esas cosas que uno, eh, ¿cómo decirle? Debe sopesar, porque a veces suceden cosas en nuestra vida que no, que aparentemente no tienen ninguna razón de ser, no tienen respuesta, no tienen, los por qué abundan y los cómo lo hago, cómo salgo de esta situación, no está por ninguna parte. ¿Qué me quieres decir? Eso es importante tener, y es una de las grandes reflexiones que tiene esta festividad y este mes de Adar. Por lo tanto, hay una diáspora de la tristeza al gozo. Y claro, nadie quiere estar triste o motivado a la tristeza por un proceso doloroso. Nadie lo quiere, pero el Padre lo utiliza como un proceso de aprendizaje y es allí donde tenemos que sacarle provecho. Tehilín 30:11 dice, cambiaste mi lamento en danza, desataste mi cilicio y me vestiste de alegría. Es un proceso de transformación, pero que en muchos de los casos no tiene que ver con la eliminación del enemigo, sino tiene que ver con el trato del que está siendo aparentemente perjudicado o afectado. ¿Se entiende? Estos procesos generalmente, o el trato del Señor cuando está, generalmente, no en todos los casos, pero en la mayoría, es que el Señor los permite, son permitidos por el Señor. Y Él no elimina los factores que causan esa aparente aflicción. Él lo que hace o lo que busca hacer es tratar con la persona que está siendo afectada. Pero eso muchas veces no lo vemos, no lo percibimos. Entonces, si en ese momento tenemos y clamamos al Señor y decimos, claro, Padre, yo no sé qué hay, pero yo quiero que tú me quites esta cosa porque yo no la voy a aguantar. Pero ¿qué tal si le digo si esa cosa que lo está atormentando es permitida por el Padre? Entonces sería un atrevimiento de mi parte y decirle, Señor, yo creo que tú te equivocaste. Entonces cada uno de nosotros debemos estar muy apercibidos de esa situación y buscar, entre otras cosas, discernimiento del Padre para poder ubicarnos en una relación franca con Él, pero que nunca falte en esos procesos la confianza, la fidelidad al Señor, la paciencia, porque los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien. O sea, es una cosa que son más allá que palabras bonitas y que hemos martillado por muchos años, por muchas veces, pero es una verdad contundente, es una verdad contundente. Esther 1 al 3 dice, aconteció en los días de Ahasveros, cuando el rey Ahasveros ya se había sentado en el trono de su reino, que estaba en Susa, en la ciudadela, en el tercer año de su reinado, hizo un banquete para todos sus príncipes, siervos,
Y es que la cosa era bien interesante porque comenzó con ponche, con alegría. ¿Dónde estaba Bezalel? El rey, a Hasperón, que duró unos cuantos días y yo no sé si esa gente tenía mucha plata, ¿no? Para hacer esos ponches prolongados. Pero en Esther 9:20-23 dice, y Mordejai ordenó que cada año celebraran el día 14 y 15 del mes de Adar como días en que los judíos tuvieran reposo de sus enemigos, un mes que se convirtió para ellos de tristeza en alegría, de luto en día de fiesta, y que los hicieran días de banquete, de regocijo y de envío de regalos de cada uno a su prójimo y de dádivas a los pobres. Y los judíos se comprometieron a seguir esa práctica ya iniciada, tal como Mordejai les había escrito. Comenzó con celebración, sin sentido, pero comenzó con celebración y terminó con celebración. Pero del capítulo 1 al capítulo 9 pasaron muchas cosas. Y este es el proceso del cual estamos hablando en este mes. O sea, no se llegó a esta conversión sin antes haber pasado por el fuego de Purim. No, es imposible hacerlo. El gozo es la mejor medicina. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos creen en eso? Y qué difícil es gozarse en medio de las tribulaciones, ¿verdad? En medio del dolor, de la desesperanza, del pesimismo, de la aflicción. Y claro, no es que si alguien sufre la muerte de un ser querido, usted va a poner y va a poner una minteca en la avenida porque está gozoso. No se trata de eso. Porque mínimo lo llevan preso hacia un psiquiátrico. O le ponen un, ¿cómo se llama esto? Un tranquilizante porque la persona perdió los juicios. Hay muchas cosas o otras cosas muy diferentes a ello. Puesto que la risa está conectada con la habilidad de dar vuelta a las cosas, es importante, es un importante ingrediente para la salud. Y nosotros tengo la percepción que hemos descuidado ese elemento. Yo le voy a contar, creo que está en la otra lámina, un testimonio que lo vi, ya le voy a decir, hace unos días. No, unos días no, ayer, ya le voy a contar. De hecho, su potencial sanador es tan grande que puede curar incluso las más difíciles de las enfermedades. ¿Tendremos motivos para estar gozosos? Hermanos, si hay personas que pasando una situación que no tienen al Señor, entre comillas, porque eso es otra cosa, nosotros somos fáciles, ligeros de decir, bueno, este es un tipo loco, ¿qué tal? Pero a lo mejor tiene una relación con el Señor, qué soy yo para juzgar? Y que tienen una actitud de estas y salen con bien del proceso. ¿Cómo es que nosotros, teniendo esta verdad, esta revelación tan contundente y tenemos esta convicción, porque estoy seguro, como lo dije hace rato, que la tenemos, cómo es nosotros cuando se nos tiembla, cuando se nos ponen a temblar las bases de nuestra vida, se nos va el gozo y perdemos todo? Se nos va la paz, se nos va la tranquilidad. Y yo no niego que en un momento dado pudiera pasar eso, pero tenemos que enrumbarnos, tenemos que poner los pies en la tierra, sobre todo en esa roca firme, en esa piedra inamovible de la cual estuvimos hablando esta mañana. Ahora, ¿cómo sabemos si nosotros, cómo vamos a reaccionar en ese momento dado? Porque nadie, como dicen, es muy difícil aprender por experiencia ajena, pasando por procesos, amados, pasando por procesos. Este señor, que es un médico, hace algunos años, Norman Cousins, ya había hablado de él. Él sufría de este no es el testimonio que yo les digo, pero ya les digo. Él sufría de una lesión, era un hombre rarísimo,
pero la lesión era una lesión de la columna vertebral que era, según la ciencia, una cuestión irreversible y que obviamente le imposibilitaba no solamente caminar, sino el equilibrio, el dominio de todo su cuerpo. Y yo creo que no hay cosa más horrible que tener la mente bien sana, bien concentrada, pero que el cuerpo no le responda. Eso debe ser bien fuerte. Y él se curó con una terapia de la risa. Pero tuvo una experiencia, nosotros estuvimos, usted lo puede conseguir por internet. Él ha hecho varios libros. Lo sacaron del hospital donde estaba recluido porque él hacía terapias de la risa que no dejaba dormir al pasillo completo, porque todos los enfermos o la mayoría, hasta las enfermeras se metían allí y eso era risa y risa por unas películas que colocaba, todo que causaba risa. Y el Señor se sanó. El Señor se sanó y los médicos estaban eh, asombrados por eso. Yo les voy a hablar de este personaje que es más cercano a nosotros, cosa que yo no conocía. ¿Cómo se llama? Emilio Lovera. Porque es que a veces nosotros vemos a estos artistas, en este caso es un comediante o un cómico, como si fueran gente que, bueno, que todo le va bien y todas estas cosas. ¿Cómo? Que esa es la vida normal y que, bueno, él no tiene motivos de preocuparse. Y por accidente, cuando yo estaba buscando una información, yo veo el titular en YouTube y me llamó la atención el titular. Sí, no fue porque yo estaba buscando esto, sino porque eh, el Señor me lo puso de esa manera. Resulta que en su testimonio habló de muchas cosas, pero dentro de su testimonio, en el cual tuvo una niñez o una juventud muy traumática, porque sus padres, no sé si su esposo, su mamá o su papá murió, el que quedó vivo, no recuerdo muy bien, lo dejó, total que quedó solo, vivió en casa de una tía. La tía no lo quería y él estaba ya adolescente y él sentía que él no era querido en aquella casa y él tampoco la quería porque, bueno, lo despreciaban. Este señor que usted lo ve ahí, que la mayoría de nosotros lo conocemos. Y desde ese momento, para llegar al punto, él sintió que eso era normal. Resumiendo un poco lo que él habló, la crisis de su vida extendida vio, la vio como una cuestión normal. Bueno, si esto es así, pues, me tocó. Esa era su actitud. Una cosa que sorprende, pero que después al final lo ayudó a enfrentar una crisis mucho mayor que esa. Y vivió en, en una casa, él nunca tuvo casa. Él tiene problemas, según el testimonio de él mismo, que no quiere casarse, quizás heredada por la misma condición traumática que vivió como hijo, porque eso se trasciende, en los cuales fue desasistido de su papá y su mamá. O sea, con todas estas palabras yo le estoy diciendo que este señor no tuvo un día, un momento, una vida de color de rosa que motivara su profesión. Más bien al contrario, debió ser el sepulturero, una cosa así. O esta gente que va a las funerarias y hace una cosa así por decirlo, ¿no?
que hace ¿cómo se dice? Las personas que preparan los muertos, con el respeto de eso también, ¿no? Pero que está más adherida a esto, o más relacionado con esto. El punto es que cuando viene la pandemia, o dentro de ese tiempo, él es diagnosticado con cáncer en el estómago. Y obviamente el tiempo de pandemia fue un tiempo de receso para todo el mundo, todas las finanzas se vinieron al piso y la de él no fue diferente y empezó a comerse los recursos, a hacer tratado, a hacer tratado, a hacer tratado. El médico lo vio y le dijo, amigo, usted tiene esto y esto. Y él, según lo cuenta, le dice el médico, ajá, pero no te vas a poner triste, agobiado. Y él dice, y hay que ponerse triste, y hay que estar agobiado. O sea, ya cuando recibe una noticia como esta, ya es para tirarse al piso y desde ese principio del proceso, él, porque la cuestión de la risa y de los chistes lo tenía de nacimiento, lo tomó como una condición normal en su vida, porque él decía, bueno, si yo vengo de llevar tantas cosas y tal, que es para mí esto. Y él decía en sus palabras que de alguna manera la ignorancia del sentido común o de la mayoría de la gente cuando escucha la palabra cáncer, ¡bux! Empieza a llorar, empieza a dar, él no lo sabía, él no lo tenía y por lo tanto no lo vivió. Entonces la entrevistadora le decía, pero ¿por qué no lo dijiste? Porque sus finanzas sí fueron al piso, no tenía más nada, que era otro elemento, como para afligirse. Ahora, yo pongo esto como testimonio porque el punto es que en apariencia vuelvo a ver, porque no sé cuál es su fe, no sé cuál es su intimidad con el Señor, si es que la tiene, pero operando solamente, la cuestión de la actitud y la cuestión del gozo y la risa, venía esta pregunta, ¿tendremos nosotros motivos para estar gozosos? Este señor, que aparentemente no tenía a nuestro Padre como su guía, tenía motivos para gozarse y salió adelante. 2 años le tocó el proceso. Y ahora es que dice, yo, eso lo decía él, yo lo sabía mi círculo más cercano, pero yo nunca lo di a conocer. ¿Pero por qué? Porque yo quería que las personas, el público que acudieran a mis espectáculos, no viniera por compasión, porque hay que ayudarlo, vinieran por el don que yo tengo. Y sigue pasando un proceso, porque allá hay muchas cosas que él expuso que obviamente había que analizarlas, pero solamente coloco este ejemplo de este hombre que pudo salir de esa crisis, entre comillas, con esta terapia, porque todo era un momento de risa, de gozo, de chiste, y claro, hay un elemento que no debemos descuidar, que es la superficialidad, porque para un hijo del Eterno es verdad que es importante tomar esto con esa actitud, pero siempre sabiendo que hay un aprendizaje debajo de esto, que no es nada superficial, que no es un chiste, sino que hay un elemento que esos son instrumentos que el Padre utiliza para poder transitar ese momento con un fin último que tiene que ver con una profundidad que lo revela la Escritura. No sé si me estoy explicando. ¿Qué dice Adonai del gozo? Y es importante saber lo que dice la palabra. Primero, en Mishle, Proverbios es especialista del gozo. Mishle 15:13, un corazón alegre
hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el ánimo. Entonces hay que empezar con esa terapia, ¿verdad? Misley 15:15, todos los días del desdichado son difíciles, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo, el de corazón alegre. Misley 17:22, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Misley 18:14, el buen ánimo sostiene a la enfermedad, el buen ánimo sostiene en la enfermedad, pero el ánimo abatido, ¿quién lo soportará? Ni el doctor ni las enfermeras no pueden soportar un enfermo fastidioso que no tiene esperanza. Ahora, eso está escrito allí. ¿Cuántos de ustedes tienen eso? No, nadie. Él decía una cosa que también me llamó mucho la atención y ahora que lo estoy recordando con esto. Él decía, mira, fulana, la periodista, la persona que está entrevistando, la ciencia debería estudiar con mucha más seriedad la cuestión de la risa, porque cuando uno se llena de ese gozo, de esa espontaneidad y se, como dicen, se muere la risa, hay un momento en que cuando tú no, no sé si usted le ha tocado, cuando goza tanto con una condición que ya es insoportable, ya no se, ya los músculos no le dan más, ya la respiración se vuelve tal. Me dice, esa broma es como un electroshock, como una terapia, como una cosa que transforma, se empiezan, dice él, y él sabe de esto porque es su oficio. Yo no sé qué es lo que segrega el cerebro, las glándulas, la bicha, él no conoce nada de medicina, pero algo pasa, algo se transforma. Y él insistió muchas veces, la ciencia debería estudiar con mucha más seriedad qué cosas pasan en nuestro organismo cuando nos sometemos a una condición de este tipo. Ahora, hermano, yo digo una cosa, si nosotros agarramos ese instrumento del Padre, que está fundamentado por lo que estoy diciendo, y lo agarra y toma con la convicción, con la verdad, con el plan del Señor, con lo que, ¿quién contra nosotros? Si ese fenómeno, por llamarlo de alguna manera, opera por sí solo como principio del Padre, ¿cómo serán los resultados si nosotros, teniendo al Señor de nuestro lado, se combina con el primero? Norman Cousin lo que decía era que él no veía películas de tristeza, de misterio y nada, él veía puras películas de risa. Y todo era un cuento, todo, por lo tanto, él tenía que pasar y daba unos cuadros allí tal de tantos minutos de risa, pero uno tiene que buscar eso. Ahora uno dice, pero ¿qué motivos de risa tengo yo? Y aquí no llega agua, el sueldo no me alcanza, hay un calor infernal que nos va a calcinar a todos, tal, y empieza a sumar, dice que no tengo motivos, en serio. Entonces tenemos que revisar. Mire, el mes de Adar nos va a ayudar muchísimo a eso, ¿yo? Seguro. Yo no sé si lo percibo así como que, ¿verdad? Porque yo no yo tengo un hermano de esta congregación que asistió en esta congregación al tiempo que yo le daba la cola, en la mayoría de las veces lo llevaba para su casa. Y él decía, él vamos a hacer de aquí de la congregación a su casa. Vamos a hacer la terapia de la risa. Pues él está muy claro con eso.
¿Sabes cuál es? Y él, sin ningún motivo, ni chiste ni nada de tal, simplemente empezaba a reírse. Al principio era una risa forzada, porque, pero era una cuestión de, y empezaba a reírse, y yo manejando, yo me acuerdo y me muero de la risa. Y entonces su esposa, que estaba al lado la mayoría de las veces, empezaba, cuando llegamos a su casa, ese era un bonche, todo el mundo riéndose. Y yo decía, hermano, no, es que nosotros lo hacemos, yo no sé si todavía lo hace, pero nosotros acostumbramos a hacer esto regularmente, no sé con cuánta frecuencia, y ya lo llamamos la terapia de la risa. Y yo creo que es bueno rescatar eso. Yo creo que es bueno rescatar eso. Vamos a tener ese desafío en este mes, por lo menos, ¿verdad? Para ver qué tal. Bien, yo estoy hablando mucho para el tiempo que nos conocemos, ¿verdad? Naftalí, que es la tribu que corresponde, es, es prevalecer a través de las luchas hasta triunfar. Otro significado de la palabra Adar es fuerza. Está vinculado a la tribu de Naftalí. Dice Bereshit 37 al 8, recordando todo lo que se cernía con palabra profética para esta tribu. Dice: Naftalí fue el sexto hijo de Jacob, nacido de Rachel por medio de su sierva Bilhá. Cuando él nació, Rachel dijo: he luchado con mi hermana, perdón, y he prevalecido. ¿Okay? Es la fuerza, ¿no?, que va a prevalecer. De Barim 32:23 dice: de Neftalí, él dijo: tú, Neftalí, satisfecho con favor y lleno de bendiciones de Adonai, tomo posesión del mar y del sur. Así que el nombre de Neftalí significa luchar y prevalecer. Por lo tanto, hay que gozarse luchando, hay que reírse luchando en toda esta terapia. La letra Lamet es una letra muy particular porque tiene una forma como estilizada, una grafía muy interesante. Y está relacionada con un bastón, y obviamente dentro de ese bastón significa guía, instrucción, pastor y Torah como instrucción, como apoyo. ¿Ok? Dentro de esa forma pictográfica u original, del hebreo original que tiene esta letra. Tiene una forma particular que está acá casi en el medio del Aleph Bet, porque es la única letra que está por encima de las demás. Es la que tiene este pico acá. Todas tienen como una regla al final y todas comienza así. Ella prevalece hacia arriba. Es como ese aceite que se separa y coge para arriba. Y esto tiene una razón bien importante porque representa el pastor de Israel y la Torá, que debe estar por encima de cualquier situación que esté presente, ¿no? La letra Lamet y el número 30 también están muy importantes relacionadas. Dice Berechit 41:39 al 46. Y dijo Faraón a Joseph: Elohim te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Es una cuestión de este tipo, de grandeza, de diferenciación, de prevalecer, de destacar por encima del resto. Dice: y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de Joseph, y lo vistió con ropas de lino finísimo y lo puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él arrodillados para reconocer esa autoridad. Y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y Faraón dijo a Joseph: yo soy Faraón, pero sin tu permiso nadie levantará mi mano ni pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de Joseph Safnat Paneach, y le dijo, y le dio por mujer a Asnac, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces Joseph salió a recorrer toda la tierra de Egipto, y era Joseph de 30 años, cuando comparación de Faraón y rey de Egipto,
y luego José se retiró de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto y todo comenzó a los 30 años. Coincidencia, pero ¿qué tal si leemos 2 de Samuel 5, 1 al 5? Entonces todas las tribus de Israel fueron ante David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso suyo y carne tuya, porque en días anteriores, cuando Shaul era rey sobre nosotros, eras tú el que nos conducías en Israel. Y Adonai te dijo, tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás el caudillo de Israel. Cuando todos los ancianos de Israel fueron ante el rey en Hebrón, el rey David concertó un pacto con ellos en Hebrón delante de Adonai y ungieron a David como rey sobre Israel. Era David de 30 años. Entonces el 30 anunciado o, o simbolizado o visto con aquella experiencia con Joseph, con la letra Lamed que tiene esa numerología, no es una coincidencia, al parecer. Porque Bamidbar 4, 1 al 3 dice, habló Adonai a Moshe y Aarón, diciendo, levanta un censo de los hijos de Coat entre los hijos de Leví, según las familias y sus casas paternas, de edad de 30 años en adelante. También entonces comenzó una condición de transformación, de responsabilidad, de altura sobre la normalidad, de fuerza, de dominio, que tiene relación con el número 30. ¿De qué tribu habrá de venir nuestro pastor y rey? De la tribu de Yehudá. Y resulta que cuando uno suma la numerología o el peso numérico de cada letra, voilà, son 30. Por lo tanto, hay una relación importante que revisar por esto. Pero además de esto, es secundado por una palabra que está en Gilel 3:21, donde dice que Josué tenía como 30 años de edad cuando comenzó el ministerio público. Entonces no estamos hablando de cosas superfluas. Estamos hablando de un mes con unas características con la letra Lamed que nos, de alguna manera, nos ayuda como marca mínima a voltear nuestra atención y ver que hay una autoridad que tiene el control de todo esto y que nosotros no podemos permanecer ajenos a eso. Y que nosotros debemos percibir con fuerza, con voluntad, para que se cumpla el propósito de vida en nosotros siguiendo esta línea. Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la, de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Adonai, un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud del Mesías. Por lo tanto, nos hace ver que hay una marca superior que debemos alcanzar para salir del común y que nuestra comparación, como lo decíamos en una parte de la enseñanza de Haggai, no es compararnos con con lo incompleto, es comparándonos o comparándonos con lo grande. Y lo grande es el ejemplo que ha puesto nuestro Padre ante nosotros. Y no es otro sino esa medida de estatura de Josué. Así de claro. 12 puntos que remarcar. Adar es el mes de la liberación, así que demos gracias al Eterno por experimentar y avanzar en la liberación de toda esclavitud, dolor, rencor o amargura. En Adar vivamos la transformación del temor en gozo, de muerte a vida, de esclavitud en libertad. Recuerden que Adar está antes de Aviv. Adar es un mes exactamente que tiene que ver con la preparación para adentrarnos a este mes de Aviv. Este mes nos recuerda que podemos ensancharnos y expandir hacia promesas y planes de Adonai, las que tiene para nuestra vida y nuestra familia. Este es un tiempo de acelerar el proceso de transformación a una persona, a un nuevo hombre, a una nueva identidad para la que hemos sido preparados, tanto en lo espiritual como en lo natural. Número 4, Adonai no está guiando o nos está guiando para ser un odre nuevo capaz de contener la vida con nuevas revelaciones.
De este modo experimentar la transformación del Neshama al ser interior en el nombre nuevo que Adonai ha diseñado. Número 5. Es el mes o tiempo oportuno para revocar la preocupación a través de la confianza en la provisión del Eterno. ¿Cuántos están preocupados aquí? Tenemos que trabajar en eso. Y yo no digo que trabajar en eso significa vamos a eliminar la preocupación en nosotros, porque eso no, para ser honesto, no lo vamos a hacer. Pero no podemos dejar que la preocupación, el pesimismo, la amargura, la falta de esperanza sea lo que gobierna nuestras decisiones. Pudiera estar allí presente, ahí, pero solapado, pisada, controlada. Hay que leer y después de leer, de absorber y estar convencido de las promesas del Señor, tomar esa palabra de promesas que el Padre nos tiene allí, porque son nuestras, amados, mucho más allá de palabras hermosas, de palabras que provocan ser cantadas y lo hacemos con mucha devoción, hacerlo nuestro estilo de vida y trascender, ser esa letra Lamed que apunta hacia arriba. Eso merita esfuerzo. Mira, una de las cosas que el médico ha tratado conmigo en forma particular es esa. Hay un órgano, según él, y según lo que él estudia, que soportan este tipo de cosas que es el hígado. Y que el primero que se afecta, y ustedes saben cuál es la función del hígado, el primer órgano que se afecta cuando hay una condición de este tipo es el hígado. Y el hígado lo dispara hacia otros órganos. O sea, y ustedes me van a decir, esto es una locura. No, si el Padre, ¿quién ha diseñado este cuerpo? Su cuerpo. No es la ciencia, no son los médicos. El Padre lo hizo. El Padre lo hizo perfecto. Y nos da un manual que dentro de todo, mes a mes y todas las enseñanzas que nosotros hacemos, es un manual que nos hace ver todo lo que a lo cual estamos expuestos y que tenemos que traducir, que tenemos que transformar. Porque seguro que hay ese impacto negativo partiendo de su cerebro hasta sus pies, que recibe el impacto y segrega, no sé cómo decirlo, hormonas, segrega sustancias que alteran la funcionalidad del cuerpo. Ahora, eso no es brujería, eso no es nada, eso es simplemente entender que somos tan vulnerables y que debemos apegarnos cada día más al Señor y a su norma, a su ley, al libreto que nos ha dado, si se lo puede ver así. Porque si lo alteramos, y eso tiene que ver mucho con la confianza, con la preocupación excesiva, vamos a ser afectados físicamente, físicamente. Lastimosamente, la ciencia, o la mayoría, por una condición que no voy a discutir aquí, pero tiene que ver mucho con la condición de buscar recursos y de vender un fármaco y de inducir a todo un aparataje que nosotros desconocemos totalmente, ha tergiversado y ha apartado un poquito el concepto de creación que tiene nuestro cuerpo. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso. Y tenemos que partir, amados, por una cosa, por la fe. Tenemos que partir por allí, por la confianza, por la convicción. Cuando nosotros hacemos eso, empezamos a ver cosas, elementos que nos hacen ser una letra lamed.
y nos vamos a vestir, nos vamos a ir mejor preparados, estoy seguro, para los eventos que se van a avecinar. Porque eso no lo va a parar nadie. El que esté orando puede decir, no, Señor, no permitas que esto, que tal, está atentando contra la voz profética que dice el Padre. Eso no sirve. No, Señor, prepárame, porque cuando venga estos tiempos que tú has anunciado, aquel día, el día de la ira y del juicio y todo esto, yo esté en el mejor de los sitios, que es bajo tu regazo. Número 6, es un tiempo oportuno para revelar los decretos ilegales que el maligno ha diseñado y desatado contra tu vida y la de tu familia. Así que es un buen tiempo para revocar, quebrantar, anular por los méritos de Josué toda la maldición y obra del enemigo. Número 7, es un mes para ajustarnos al ritmo de lo celestial y hacer de nosotros la imagen y la gloria del Eterno. Esto de ajustarnos tiene que ver con nuestras prioridades, que también le hablamos en el profeta Geo. Yo creo que el pastor, cuando va a hacer ese estudio, se va a lucir, al igual que lo disfruté yo, porque una de las cosas que habló el profeta Haggai fue que el desenfoque de este ajuste que va a arrojar cuando nos enfocamos unas prioridades que no son las del Padre. Y eso es importante revisarlo. Es un tiempo oportuno para arrancar y quitar toda raíz de depresión. Ponga atención. ¿Quién se ha deprimido alguna vez en su vida? Hay que hacer esfuerzos sobre eso. Y vuelvo y repito, no es que vamos a eliminar esos focos, esas cosas, esos elementos que dan ese dolor, esa taquicardia, pero tenemos que controlarlo. Mire, yo le doy un testimonio cortico con el perdón del horario. Yo sé que estamos fatigaditos por toda la jornada. Mi esposa, la primera crisis de pánico que le dio, eso fue horrible, porque esa la hacía ver cosas eh, que tenía que ver con, aparentemente, con el corazón, con la atención, con tal, perdió momentáneamente la memoria, no podía articular. Ella decía, distinguía que eso estaba allí, era una puerta, pero su cerebro no estaba alineado con la cosa y no podía salirle la palabra puerta. Y los médicos le daban, y si tiene la atención bien, tienes esto, tal. Y entonces comenzó y le dice, tiene que ponerte en tratamiento porque eso es un ataque de, como dije al principio, de pánico. Y su hermana también sufre o sufría de esto. Y ella dijo, yo no voy a tomar ningún medicamento. Y tomó una actitud de este tipo. Y comenzó, claro, la primera vez fue tremenda, pero ya la segunda vez ya estaba preparada. Y comenzó con unos ejercicios de respiración, de relajación, de decir, Señor, yo confío en ti. Y la pasó mejor. Y llegó la tercera y empezó otra vez. Empezó a combatir aquello. No dejó que esa aflicción la dominara, sino que ella misma se repuso, tomó la fuerza de la cual estamos hablando este mes a dar y le hizo frente a eso. Y hermano, ahorita ni la sombra, sin tomar ningún tratamiento. Yo no digo con esto que uno pueda, que uno tiene que, o uno debe de dejar la medicina convencional. Yo no estoy diciendo eso, porque en un momento puede ser muy, muy propicia. Pero oye, vamos a darnos la oportunidad para poner nuestras cargas en el Señor y que eso funcione. Y nosotros seamos de evidencia, de testimonio, para ver cómo obra el Señor en todas estas cosas. Entonces, debemos romper con esos pensamientos de incredulidad, mentira, engaño, con pasos de fe, de confianza, basados en las Escrituras y guardados en nuestra mente y evidencias en nuestros actos, evidenciadas en nuestros actos. Número 9, es el mes de preparación para vencer al enemigo, desarrollando estrategias de guerra basadas en principios celestiales. Aquí, así que no dejemos que los gigantes nos infundan temor y cuidémonos de toda especie de idolatría. Es el Señor el que tiene el primer lugar, no más nadie. Número 10, es un mes de transición
de encrucijada entre lo viejo y lo nuevo. Y a veces esto es doloroso porque hay muchos apegos en nuestra vida que no queremos dejar, pero hay que dejarlos si nos están perjudicando nuestra relación con el Padre. Es un tiempo oportuno para seguir preparándonos a entrar en una nueva dimensión de libertad, gozo y salvación. Número 11. El poder de la esterilidad será quebrantado. La vida entrará en las tinieblas de la muerte y la vencerá. Aunque el enemigo nos amenace de muerte y quiera robarnos nuestra cosecha, Adonai peleará por ti y nos gozaremos celebrando nuestra salvación. Créalo, amado, créalo. Y entonces veremos esta condición de crecimiento de la Aleph y que en principio podemos decir, debemos terminar con la Taf, porque esa es la última palabra, la última letra del Aleph Bet. Pero en este caso estamos hablando de esto, de trascender y de estar fuera de lo común, en el cual el mundo muchas veces nos obliga con su sistema, haciéndonos borrar de alguna manera o haciéndonos que no somos, que no tenemos los méritos suficientes o que el Señor no tiene el poder suficiente delante de otra cosa, que puede ser la ciencia, puede ser esto, puede ser aquello. No, es un buen tiempo para buscar esa condición. Amados, como dice Filipenses 4:4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Es el tiempo entonces de emergencia. Es el tiempo de buscar y de apretar todas las cosas. Por nada estéis angustiados. Antes bien, por la oración y la súplica en todo sean conocidas ante Elohim vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz del Eterno, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yehoshua el Mesías. Amados hermanos, de verdad, que tengan un excelente mes de Adar y que aprovechemos todas las situaciones que el Señor nos va a colocar en este tiempo para sacarle el mejor de los provechos. Amén. Padre, te alabamos y te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido vivirlo, porque has permitido que nosotros naciéramos y seamos parte de esta generación, por haber visto tantas cosas, no a través del cumplimiento físico, sino a través de tu palabra, Señor, creyendo en fe, todas y cada una de estas cosas que se proyectan a un futuro mejor. Gracias, Padre. Permite que mis hermanos y yo con ellos podemos seguir disfrutando de este tiempo de revelación profética y tener la bendición de ser ayuda para otros, Padre. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bueno, casi Shavuot Tov, que ya Chaval Shalom, creo que es pertinente. Bendiciones para todos.